La palabra es lo que nos va purificando y va todavía. Oh, ok. Es lo que nos va purificando, la palabra es lo que nos va perfeccionando y nos va poniendo nuestro carácter piadoso, que es el punto, ¿no? Estamos ahora en el otro punto, que es glorificar a Dios, o sea, la gloria de Dios, que es uno de los fundamentos bíblicos más importantes para la misión, glorificar a Dios en nuestro caminar. Y ahora vamos a ver el punto número 2, que es la palabra de Dios en nuestra máxima autoridad, es indispensable para el discipulado. Si nosotros vamos a hacer misión a otros lugares, es importante que tengamos en cuenta que tenemos que discipular. Y si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a discipular? ¿Cómo vamos a enseñar a otros lo que no tenemos? Entonces es importante saber que cuando vamos a misión, nosotros tenemos que conocer la palabra. Y esto, ¿cómo hacerlo? Los nuevos discípulos necesitan 3 cosas. Cuando vamos a discipular, porque ahora pon tú que vayas te mande tú te unas a una organización, ya tú te preparaste, ya tú te capacitaste, ya tú sientes que debe, porque vamos a hablar más adelante y para la próxima, tiempo, que es el mes que viene, vamos a hablar de lo que son las misiones cortas y misiones a largo plazo. ¿Cuántas características tienen? Pero si vas a una misión corta, posiblemente tengas que hablar la palabra de Dios, no solamente evangelizar, no solamente traer a las personas a la salvación, sino también hablarle de los fundamentos bíblicos. Entonces, ¿cómo discipular a las personas? Los nuevos discípulos necesitan 3 cosas: una comprensión del panorama general de la Biblia, la gran narrativa de las Sagradas Escrituras, los 2 testamentos y los distintos libros en la Biblia. Así que tienen que tener, cuando tú comienzas a discipular, tú tienes que enseñar qué es la Biblia, que es la autoridad máxima que nosotros tenemos. Hablarle de los 2 grandes libros y de los otros libros. La capacidad de estudiar, el segundo punto para hacer es, tiene que tener la capacidad de estudiar la Biblia de manera efectiva y responsable y un conocimiento de los principales temas de la Biblia. Y yo tenía una columna, pero no la puse, de los principales temas de la Biblia, que son las principales doctrinas: el arrepentimiento de obras muertas, en posición de mano. Esa es la doctrina de Cristo. Vayamos allá. Hebreos. Hebreos capítulo 6. Debemos enseñar a los discipulados la autoridad de la palabra, la Biblia, cómo se compone, empezar con fundamento. Pero para nosotros poder enseñar tenemos que saber. Entonces, nosotros como hijos, como testigos del Señor, o sea, misioneros, nosotros tenemos que saber el fundamento bíblico de las doctrinas. Y un listado lo tenemos en Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquí está hablando de continuar en madurez, pero ahora, si tú vas a discipular, tú tienes que empezar con fundamento. Y estos son los fundamentos. Arrepentimientos de obras muertas. O sea, un arrepentimiento de tu vida pasada, de las obras que tú hacías sin arrepentimiento. Porque si tú haces obras sin arrepentimiento, es obra muerta. La fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de mano, la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Esto es básico. Esto es la doctrina básica, pero más que eso hay muchas cosas más. Hay el estudio del Espíritu Santo, la oración, el ayuno. Son fundamentos que acompañan a la principal doctrina de Cristo, que está aquí en capítulo 6, del 1 el 1 y 2. Ok, entonces, para poder discipular tenemos que conocer por lo menos el fundamento bíblico y estudiar las cosas principales que ayudan
a una persona después que ha sido nacida de nuevo a crecer y a conocer más a Dios. ¿Ok? Dale a la flechita, por favor, pues no me funcionó. El 16. Tercer punto, el Espíritu de Dios es nuestra guía. ¿Es verdad? Dice que nos guía ¿a dónde? A toda verdad. El Espíritu de Dios es nuestra guía, hermano, pero si no tenemos comunión con ese Espíritu, ¿cómo Él nos va a guiar? Si nosotros tenemos a nuestros padres terrenales que nos daban la mano y nos guiaban, y si nosotros les soltábamos la mano, ¿qué pasaba? Íbamos por donde quiera, ¿verdad? Y a veces hasta nos caíamos. Así que nosotros tenemos que ir de la mano con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo tú vas de la mano con el Espíritu de Dios? A través de la palabra, a través de la oración, a través de tu comunión personal. Hay que tener comunión personal, hay que tener comunión con el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios es nuestra guía. Solo el Espíritu Santo puede tomar la palabra de Dios y usarla para transformar cada área de la vida de un hombre. Por eso es importante nosotros como misioneros vivir en su misión. ¿Y qué quiere decir vivir en su misión? Vivir sujeto a lo que dice la palabra de Dios y a lo que guía el Espíritu. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Alguien tiene idea? Dígame, a ver, hermano. Nosotros nos sujetamos a través de la guía del Espíritu, pero por medio de la palabra y la obediencia. La palabra nos indica lo que no está bien en nuestra vida y por dónde debemos de seguir. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo y practicarlo. Entonces, a través de la guía del Espíritu, pero la obediencia en hacerlo, en ponerlo en práctica. Lo leímos, ¿se acuerdan? No son solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Porque si tú, cuando tú oyes y tú aprendes y tú lo haces, sabes que la palabra está funcionando en tu vida. Porque tú decías, no, no, la palabra de Dios dice esto, no. Entonces, el misionero debe vivir, siendo consciente del poder y del trabajo del Espíritu Santo. El misionero debe vivir en estrecha vigilancia sobre sus propias vidas. ¿Por qué? Porque el testimonio es importante. Tiene que haber una vigilancia sobre tu vida y orando fervientemente para que Dios haga lo que solo Él puede hacer en la vida de un nuevo discípulo. Dios trabaja en la vida de un nuevo discípulo que te toca a ti discipular. Pero tú tienes que conocer la doctrina fundamental de la palabra y tienes que hacerlo a través de la guía del Espíritu Santo de acuerdo a las circunstancias en las que tú estés. Porque donde quiera que nosotros vayamos, todo no es igual. Hay que tener la guianza del Espíritu Santo para poder manifestar lo que Dios quiere que ese discípulo reciba. Y vamos a verlo cuando estudiemos un poquito más adelante la vida de algunos misioneros y cómo se movieron y cómo lo hicieron, porque es bueno conocer esto para tener una guía de cómo Dios funciona. Ahora dice, es ferviente para que Dios haga lo que solo Él puede hacer en la vida de un nuevo discípulo. Métodos de discipulado y otras herramientas deben incluir oraciones intencionales y fieles por aquellos que están siendo discipulados. Así que si nosotros vamos a ir de misioneros, tenemos que saber cómo discipular y tener las herramientas adecuadas. Ahora estamos nosotros capacitando nuestra vida para poder decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, necesito más de esto, más herramientas para poder saber. Hay muchas organizaciones que ayudan, pero eso ya es de acuerdo a la guianza del Señor. El próximo. La oración es la cuarta estrategia.
que tenemos. La oración es esencial en nuestra estrategia. Oremos porque las puertas sean abiertas. La oración nos lleva a la relación real con Dios y esta relación nos lleva a la guía y dirección divina. Así que está el Espíritu, está nuestra vida personal sometida al Señor, está el Espíritu, la guianza del Espíritu, está el poder de Dios trabajando en nosotros y ahora necesitamos orar para que seamos guiados, porque no podemos decir yo quiero, no, usted tiene que orar, hermano, usted tiene que poner esto en oración y saber que Dios lo está guiando por ahí y que el Señor va a abrir las puertas. Él es el que va a abrir las puertas. No empuje la puerta, deja que Él la abra, porque a veces cuando hay una puerta que no se abre, tú la quieres empujar y después fracasamos. Deja que el Señor abra las puertas. Él te guiará. Si tú tienes una comunión con el Señor, Él te guiará. Así que la oración nos lleva a la relación real con Dios y esa relación nos lleva a la guía y la dirección divina. Muchos misioneros trabajan en países de acceso restringido o en áreas resistentes al Evangelio. Y aunque hayan puertas abiertas, aún puede haber corazones cerrados. Vayamos a Colosenses capítulo 4. Del 2 al 3 dice, esto es lo que debemos hacer. Perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que, este es Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy yo preso, para que lo manifieste como debo hablar. Porque si no tenemos oración, fíjate, el mismo Pablo, hermano, un ejemplo de humildad. El mismo Pablo que subió al tercer cielo le estaba pidiendo a los colosenses que oraran para que las puertas fueran abiertas por la oración, para que le diera el Señor la palabra adecuada para donde él iba a dirigirse. Nosotros, me imagino que si vamos a ser usados para las misiones o para misiones cortas o para tiempo de evangelización, sea esto una guía. Orar para que la palabra, para que el Señor abra puertas, para que el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La salvación. No lo diga con miedo, la salvación. Es un misterio que está en Cristo, que solamente puede ser manifestado cuando nosotros lo proclamamos. Ese es el misterio de Cristo, la salvación. Vamos a ver si me funciona. Funciona. El otro. Oremos por la dirección y la ayuda de Dios en los viajes. De este modo, por la voluntad de Dios, llegará a ustedes con alegría. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener gozo y alegría. Vamos a tener un gozo extremo. Vayamos a Romanos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Así que vamos a leerlo del 30 para tener una idea más completa. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, qué lindo, por el amor del Espíritu, cómo nos ama el Señor, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Tiene que, cuando oramos y recibimos la dirección y la ayuda del Espíritu, todo va a ser con alegría. No vamos a tener ningún tipo de tristeza, ni de amargura, porque el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y qué más? Y gozo y alegría, porque estamos sirviendo a un Dios poderoso en batalla. El gozo del Señor es nuestra salvación. Si el gozo del Señor es nuestra salvación y estamos llevando ese misterio a través de la evangelización, ese gozo está en nosotros también. Entonces dice, oremos que la palabra de Dios se proclame sin obstáculos. Los obstáculos tienen que ser removidos para que la palabra de Dios fluya libremente. Satanás está empeñado en obstaculizar el trabajo de Dios y tiene que ser resistido. ¿Y cómo se resiste? Como dice Santiago 4:7, ¿cómo se resiste el impedimento de Satanás a veces para la obra? Sometiéndonos a Dios. Porque dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que si sintemos resistencia, tenemos que someternos más todavía en oración al Señor. Más todavía en dependencia y en humillación al Señor, para que Él tenga que huir, porque la palabra se cumple. La palabra es verdadera y fiel. Oremos por la valentía para testificar, porque hay que ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. ¿Y cómo es que tú eres valiente? Resistiendo, esforzándote, pensando que aunque hay obstáculos, el Señor está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate también tiene una connotación de persiste, sigue, no pares. Exacto. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Oren para que lo proclamen valerosamente como debo hacerlo. Efesios 6, creo que es misterio, no ministerio. Voy para allá. Creo que está mal eso ahí. Voy a comprobarlo. Efesios 6. No quiero que si fue un 6, 19. Es misterio, hermano, no ministerio, ¿ok? Como leímos ahorita allá en misterio. El misterio del Evangelio es la salvación. Ok, 5. Orar por los pueblos no alcanzados. Se insta a orar por la obra del Espíritu Santo en los no alcanzados, su convicción de pecado y su encuentro con Cristo. Así que si tenemos deseos de hacer misión y de evangelizar, uno de los fundamentos es orar por los pueblos no alcanzados para que reciban la palabra y tengan un encuentro con Cristo y se arrepientan de todos sus pecados. ¿Cuál es la primera doctrina de Cristo? Arrepentimiento de obras muertas, o sea, de estar separado de Dios. Ese es el primer fundamento. ¿La otro? Punto número 6. Aquí tú estás recibiendo capacitación para poder capacitar a otros, ayudar a otros. ¿Lo harías después de este seminario? ¿Serías capaz de equipar líderes? ¿Alguien que siga contigo la obra? Para equipar líderes para misiones es necesario formar y capacitar individuos con habilidades específicas como la comunicación efectiva, la visión clara, para que puedan guiar y movilizar equipos en tareas misionales.
Esto implica enseñarles la misión de Dios, desarrollar su liderazgo a través de ejemplos y oración, y proporcionarles herramientas como recursos educativos, oportunidades para la capacitación y un ambiente de equipo que fomente la unidad y la multiplicación de esfuerzos. Así que si tú estás siendo capacitado en este seminario, ¿te sentirás capaz de capacitar a otro? A lo mejor no en todos los aspectos, pero en algo vas a ser efectivo. ¿Entiendes? Porque hay que capacitar a otros. Tú no te puedes quedar con lo que Dios te ha dado. Porque los dones del Espíritu Santo han sido dados para la edificación de la iglesia. En todas las visiones. En todas las visiones. Local, a nivel personal, a nivel de evangelización, a nivel de educación, a nivel de misión. Así que los dones han sido dados a la iglesia para la edificación y los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Punto número 7. Análisis del contexto cultural. Tenemos que ver qué está pasando a nivel mundial con respecto a las misiones. Porque después de esto no creo que nosotros nos vamos a quedar sentados. Porque si están aquí es porque Dios tiene un propósito para ustedes. Los que no están, no sé qué ha pasado, no tampoco puedo ver la mente de Dios, pero por lo menos los que estamos aquí, el Señor tiene un propósito. Porque si no, no funciona, hermano. Así que tenemos que ver un momentico hacia la otra. La ventana 1040. ¿Saben qué es esto? Una ventana que hay, que es ese pedazo que está ahí, ahí es donde verdaderamente todavía no ha llegado el evangelio como tiene que llegar. Tienes que estar capacitado, tienes que estar guiado por el Espíritu, tienes que glorificar a Dios en tu vida personal, tienes que dejar muchas cosas para poder ser usado en esta ventana 1040, pero hay que hablarlo porque este es el propósito del corazón de Dios, que todos sean alcanzados por el evangelio, aunque sean en lugares difíciles. Para eso está la oración, para eso están ustedes siendo capacitados, para ver qué Dios quiere. Ok, el próximo. Aprieta la flechita. Veamos que un video de la 1040. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes,
cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3,000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Así está el mundo. Pon la luz, por favor. El mundo está metido en diferentes religiones, creencias, engaños de Satanás especialmente. Por eso es que si nosotros conocemos la verdad, el corazón de nosotros debe latir para enseñar la verdad y poder rescatar las personas de esta miseria que viven. Viven una miseria espiritual que produce miseria física y opresión del enemigo sobre sus vidas. En India están muriendo de hambre y no se comen las vacas. Y los ratones son dioses. Es un desastre, hermano. Entonces, ¿qué es la ventana 1040? El centro de las etnias inalcanzadas de nuestro mundo viven en una ventana de forma rectangular. La ventana frecuentemente llamada el cinturón resistente, porque hay un gran poder demoníaco en esa franja. Dice, se extiende del oeste de África al este de Asia, de los 10 grados norte a los 40 grados del norte del Ecuador. Esta región específica, la cual se conoce cada vez mejor como la ventana 1040, abarca la mayoría de los musulmanes, hindúes, budistas del mundo. Miles de millones de almas empobrecidas espiritualmente. Miles y millones de almas. Así que nuestras oraciones tienen que específicamente ser específicas para redondear. Si sentimos un llamado de ir a misión a largo plazo o a corto plazo. Específico. ¿Dónde, Señor, tú quieres que yo vaya? La ventana 1040 nos confronta varias consideraciones importantes. Primero, el significado bíblico e histórico, porque todo es una consecuencia de todo, ¿no? Segundo, los países menos evangelizados. Tercero, el dominio de 3 bloques religiosos: hinduismo, musulmanes
y budismo. Wow, hay que aprender de esto. Cuarto, la preponderancia de los pobres. Hay demasiados pobres ahí. Demasiado. Quinto, los grupos étnicos inalcanzados. Sexto, las mega ciudades menos evangelizadas como Bangladesh y la ciudad de China. Se me olvidó, se me fue el nombre ahora. ¿Cuál es? Hong Kong. No, Hong Kong es China. No, en Japón tampoco. Séptimo, las fortalezas de Satanás dentro de la ventana 1040. Hermanos, si cada hombre y mujer usados por el Señor, llamados, porque todos fuimos llamados a cumplir la gran comisión, y nos dejáramos de tanto, voy a usar una palabra, sectarismo dentro del cuerpo de Cristo, fuéramos más efectivos para la obra que Dios nos ha mandado a todos. Porque queremos encuadrar a Dios en un cuadro y Dios no se encuadra. Dios manda. Él es el que gobierna. El peso de la gloria de Él está en todas las partes del mundo. Aunque constituye solamente 1/3 del área total del mundo, cerca de 2/3 de la población mundial reside en la ventana 1040. Oigan esto, hermano. Con una población acercándose a los 4 millones, la ventana 1040 incluye 61 países. 4.000 millones. 61 países, estados soberanos y dependencias no soberanas. De los 50 países menos evangelizados del mundo, 37 están en la ventana 1040. Esos 37 países comprenden el 97% de la población total de los 50 países menos evangelizados. Este hecho no deja lugar a dudas que nuestro desafío para alcanzar a los inalcanzados se debe centrar en el corazón de la ventana 1040. Por eso hay que capacitarse, por eso hay que depender de Dios, por eso hay que saberse la doctrina de Cristo, hay que decirle al Señor que nos apoye en su visión, en su misión, en lo que Él quiere para nuestras vidas, que todavía tenemos fuerza para poder hacerlo. Menos Luisa. Aquí todo el mundo tiene fuerza. No, falta uno. El de atrás. Ah, no, ok, el próximo. Punto número 7, el evangelio y la cultura. Tenemos que saber cómo introducirnos, cómo introducir al evangelio en diferentes culturas, porque hay demasiadas culturas, especialmente en esta franja 1040. Tenemos que saber cómo hacerlo. Y me quedan 15 minutos y voy a tratar de dar lo máximo. El evangelio no alcanza ni promueve o resalta a una cultura sobre otra, a un hombre de un pueblo sobre el hombre de otro pueblo. Hechos, vayamos allá. 10. Nadie es mejor que nadie, ni nadie es más que nadie, ni menor que nadie. En el Señor no hay excepción de personas. Así que si no hay excepción de personas, hay que predicarle al musulmán, al hindú, a Buda. Ay, pero hay que prepararse. Y después vamos a ver otros detalles importantes. Esto es, yo creo que el Señor ha querido que nos tengamos una visión panorámica de cómo es que uno puede prepararse. Hechos 10, de 36 al 35. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos.
Vosotros sabéis que lo que divulgo por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan. 36, perdón. Empecé en el perdón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. Él no tiene excepción, ni de nación, ni de etnia, ni de cultura, ni de hombre. 11 del 1 al 8. Léanlo después, porque es más o menos lo mismo. En el plano terrenal vemos que Dios permite que el evangelio eche raíces en medio de cada cultura, tomando formas propias, aunque representando la misma esencia y la medida que las culturas se adapten al evangelio. Vayamos a Hechos 15. Yo pienso que una manera efectiva en estos países de tanta restricción espiritual, cultural, religiosa, es que el misionero llegue a esos lugares y capte a una persona de ese lugar, o 2 o 3 personas de esa aldea o barrio o no sé lo que sea, y vaya preparado espiritualmente para captar a un grupo, para prepararlo, para que entonces de ahí salga a las personas. Es mi concepto panorámico de cómo se podría hacer una evangelización más efectiva en estos lugares tan diferentes. Después le digo algo. Ok. Hechos 15 del 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bueno, después seguimos ahí. No voy a leerlo todo. Por ello debemos conocer que el misionero contemporáneo debería interesarse por conocer la cultura del pueblo al que es enviado o siente un llamado. Es allí donde no solo desarrollará su ministerio, sino que además tendrá que aprender a convivir en el lugar. Hay que tener un llamado. Pero el llamado a veces está y nosotros no somos obedientes. Dígame, Alex. No sé. No sé de contestarle. El idioma es lo principal. Lo que pasa es que eso es lo que pasa, que hay que prepararse la capacidad. Exactamente. Después vamos a ver otros puntos y otros ejemplos de misioneros que han ido a la China, como lo hicieron. Ha habido una gran misionera mujer que fue a un lugar. Hay muchos ejemplos que ver para nosotros tener una idea de cómo Dios funciona a nivel humano. Sí, no, ahí no. Ahí muy difícil, pero todavía. Sí, ok. En muchos sentidos deberíamos hacer como uno de ellos para ganarlos para Cristo. Con 1 Corintios 9, de 15 al 23. Como decía el apóstol Pablo, su pasión le hacía cambiar sus formas para ganar en la esencia a las personas para Cristo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, los viajes misioneros de Pablo, ahí puede usted ver cómo él llegaba a las culturas completamente diferentes. Léanlo, porque estoy viendo un serial, no es propaganda, ni comercial pagado. Estoy viendo en seriesbiblicas.net. Hay un serial que se llama La vida de Pablo. Y tiene cositas, tú sabes, para adornar, y no sé si son históricas, pero no están en la Biblia, pero no echan a perder el mensaje principal de cómo Pablo llegaba a las diferentes. Pablo recorrió hasta España, hermano. Es un ejemplo vivo de que se puede. No es imposible. Entonces, fundamentalmente el mensaje del Evangelio tiene un enfoque en la persona humana viviendo en un entorno cultural. El Evangelio nos llevará a evangelizar a todos los pueblos, y dado que los pueblos crean cultura,
el evangelio llegará a las culturas. Será necesario entonces conocer las culturas y al hombre inmerso en ellas para poder llevar el mensaje de una manera revelante. Y vamos a leer 1 Corintios 9. Un ejemplo de Pablo. De 15 a 23. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nada desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y esto es lo último que voy a tocar. Etnopedia es el nombre dado socialmente por las etnias no alcanzadas. El próximo. Etnopenia.com es un sitio web cristiano evangélico que sirve como una base de datos de grupos étnicos del mundo con el objetivo de difundir el evangelio, enfocándose en aquellos grupos no alcanzados por el mensaje cristiano. El sitio proporciona información detallada sobre las etnias, incluyendo fotografías, datos demográficos, religión, estilo de vida y mapas, con el fin de que los misioneros y organizaciones puedan enfocar sus esfuerzos. Esto es un recurso para si quieres saber un poquito más. Ok, próximo. Exacto. Vamos a ver ese video. Etnopedia.org es una plataforma en línea que conecta a la Iglesia de Cristo con la información que necesitan para cumplir con la Gran Comisión. Está compuesta por una red de investigadores, traductores, cartógrafos y codificadores alrededor del mundo para proveer la información más actualizada sobre las etnias totalmente no alcanzadas. Buscamos mostrar la realidad del campo misionero, sin colores ni entretenimiento. Etnopedia es una comunidad abierta que capacita a jóvenes en el área de informática e investigación para abrir caminos en lugares remotos. Defendemos la gran comisión establecida por Jesús en Mateo 10, Marcos 6, Lucas 10 y Hechos 1, siendo estos nuestros pilares de enfoque, para que usted busque su etnia y vaya.
Si quieres ser parte de esta red para llegar a los no alcanzados, puedes escribirnos a info@etnopedia.org. Únete hoy. Esto es un recurso para averiguar, para conocer dónde está la necesidad mayor, cómo moverse, cómo contactarse. El próximo. Esto es lo último que voy a dar. Para información, entren a esa página que hay mucha información y hay muchos recursos, hay mucha... Porque si nos quedamos sin hacer nada, estamos perdiendo el tiempo. Hay que moverse. Uniéndose a un grupo, uniéndose a una organización. Yo estuve buscando algunas organizaciones que, tú sabes, te reciben, te dan su capacitación también. Esto es un previo capacitación, porque verdaderamente la capacitación está en el campo, en la misión. Pero tenemos que tener idea. Entonces, servicios para hacer misiones, plantación de iglesia, educación teológica, evangelización y discipulado, educación de hijos de los misioneros, porque hay familias que se mueven completa para los lugares de aquí de Estados Unidos, que es donde más misiones salen. ¿Ustedes lo saben? De aquí de Estados Unidos, donde más misiones sale para afuera. Y entonces los hijos se mueven a esas culturas y ellos necesitan ser instruidos, necesitan maestros que enseñen inglés, que le enseñen asignatura y que no se queden pues paralizados en su educación. Así que eso es un tipo de misión también. Hay mucho, hermanos, es un campo grande. Ministerios de niños, ministerio de mujeres, porque hay misiones que van directamente a la etnia de mujer, porque están siendo abusadas, maltratadas, y cuántas cosas, muchos testimonios, muchos videos, mucho. Desarrollo comunitario, formación de líderes, entrenamiento y construcción. También hay misión de construcción, de poder edificar un lugar después que llegue el Evangelio, plantar iglesias, hacer comunidades para el servicio del Señor. ¿El próximo cuál es? Ahí nos quedamos. Nos quedamos en el punto número 8, así que tocamos 4 puntos, creo que fueron bien importantes para la concientización misionera. En la próxima clase, que sería el día, yo lo tengo por aquí, después le digo, mes que viene, creo que es el día 8, si no me equivoco. 8. No. Sí. ¿Cuál? El 25 de octubre tenemos la próxima capacitación y vamos a estar hablando empezamos con el punto número 8, de la concientización misionera. Así que Dios me los bendiga y espero que si alguien se puede edificar, como nosotros nos estamos edificando aquí a través de la grabación por internet, pues sea de provecho, y si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar a través de la página. En el nombre de Jesús. El YouTube es One Way Church Miami y el Facebook es One Way Church. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima capacitación. Amén.